vida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. Hasta ahí, hermanos. Regocijaos en el Señor siempre. Amén. Vamos a regocijarnos en esta mañana porque el venir a aprender palabra de Dios, venir a escuchar la enseñanza también trae regocijo a nuestra vida. Amén. Trae regocijo a nuestra alma, descanso y sobre todo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Estamos delante de tu presencia y una vez más nos reunimos, Señor, para venir a aprender en esta escuela dominical. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, y nos ayude para poder atesorar la enseñanza, Señor, que se va a dar, que se va a explicar, Señor, y que nos permitas a cada uno de nosotros crecer en la fe, crecer en la gracia, crecer en conocimientos, Señor, y crecer en nuestro servicio a ti cada día. Ayúdanos, Señor, bendice cada clase, a cada maestro, los que vienen en camino, los que están escuchando desde su casa, Señor, a cada uno bendíceles en esta mañana y permite, mi Dios, que tu palabra venga a producir en nosotros el fruto esperado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cantamos al que me ciñe de poder y así pasamos a nuestras clases. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Dile, yo cantaré, Señor, yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, amén. Dile, de ti, Señor, será mi alabanza en esta mañana. Así, hermanos, Dios les bendiga. Pasamos a nuestras clases. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Siéntese, por favor. Qué bendición estar en la casa de Dios, ¿verdad, hermanos? Siempre estar en este lugar debe ser una bendición para todo creyente que conocemos la palabra de Dios y tuvimos un encuentro con Cristo. Esta semana, hermanos, quisiéramos dar continuidad para irnos de lleno, ¿verdad? De entre ya directo a la segunda parte de este rasgo, esta característica que hemos estado desarrollando en relación a la iglesia saludable. Así que yo quiero preguntar en esta mañana, hermanos, ¿cuál fue el título de la semana pasada, hermanos? ¿Quién lo recuerda? ¿Por qué debemos congregarnos? A manera de pregunta, una pregunta que la semana pasada estuvimos viendo a manera de resumen desde la perspectiva bíblica, el Antiguo Testamento, cómo es que Dios en su corazón quiere que el hombre tenga esa comunión, esa armonía, esa unidad que lo va a llevar a tener esa vida cristiana saludable. Esta semana, hermanos, vamos a hablar de la segunda parte, que en mi opinión la segunda parte es la parte más práctica, a la misma vez incómoda, porque estamos viviendo una generación de cristianos en donde hablar de congregarnos, la verdad ha cambiado rotundamente. Lo vemos las iglesias, lo vemos los pastores, lo vemos diariamente, que cada día pareciera ser que el corazón del creyente, el que se dice ser salvo,
tiene como opción la iglesia el congregarse. Así que vamos a dar continuidad a la segunda parte que se refiere por qué debemos de congregarnos. Y me gustaría que me acompañara ahí al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 46, en donde vamos a estar viendo en este texto bíblico, en este pasaje bíblico, cómo es que la iglesia inicial, cuando inició, vaya el pleonasmo, ese tiempo de identidad, ese tiempo de que la gente supiera lo que era la vida en Cristo. Qué interesante es que los primeros años de la iglesia cristiana hubo rasgos que caracterizaron una iglesia saludable y se encuentra en el versículo 46 y dice de la siguiente manera: y perseverando unánimes cada día, ¿en dónde, hermanos? En el templo. Veíamos que la participación de ellos era diaria en aquellos años. Y dice, y partiendo el pan en las casas, porque recordemos que en aquellos tiempos, ya vimos la semana pasada, los cristianos no había un templo grande, no existían diferentes templos debido a que la iglesia estaba apenas comenzando. Así que la doctrina de los apóstoles era la que los guiaba. Y aún las iglesias no se formaban y no se preparaban pastores, no se preparaban maestros, sino que todo era nuevo y así que ocupaban las casas. Y lo dice, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, donde pareciera ser que tanto como la armonía como el congregarse, ambos fueron características claves de una iglesia saludable. Así que la semana pasada estuvimos hablando a manera de introducción, cómo es que Dios en su corazón le habla al hombre a través de Moisés y le dice, quiero que edifiques un templo en donde yo habite. Y ahí empieza de manera congregacional, como decíamos la semana pasada, cómo es que el pueblo de Dios ahora se congregaban para adorar a Dios y para otras cosas más. Ya no eran los patriarcas, ya no era Caín y Abel, ya no eran los otros hombres mencionados en el libro de Génesis, sino que ahora Dios establecía al hombre que se unieran como pueblo suyo. Y luego veíamos el tabernáculo en el lugar que Dios elige, en donde ese tabernáculo representaba no solamente un punto de adoración, sino era la identidad de la iglesia, donde el poder de Dios estaba. Vimos también los 480 años después de que el templo, veíamos que es destruido y los hombres, los líderes, buscaban la manera de seguir manteniendo la enseñanza, la oración como comunión con Dios principalmente hablando. Después veíamos que se ubicaban o se reunían en sinagogas, en donde eran algunos lugares casas, aposentos, pero también podían ser los campos, en donde ellos pudieran compartir, hablar. Había un líder principal, por así decirlo, principalmente los ancianos, los que tenían más conocimiento de la palabra de Dios, y comenzaban a enseñar a las siguientes generaciones en relación a la vida en Dios. ¿Por qué? Porque decíamos que Dios le había hablado a Moisés y le había dicho, háblale a esta generación y dile que si ellos me buscan y me obedecen, va a haber bendición sobre de ellos. La iglesia no es un punto religioso de conocimiento, aunque sí se cumple esa función. La iglesia es esa combinación de conocimiento con experiencia, con ejercicio de la fe. Y ahí es donde se cumpla la verdadera bendición, hermanos. Fuera de ahí, hubo una ocasión en donde Jehová utilizó un profeta y le dijo, dile a mi pueblo que ustedes de labios me honran solamente, pero su corazón está lejos de mí. En otras palabras, sí se seguían reuniendo, sí había enseñanza, sí había sacrificios, sí presentaban sacerdotes a Dios, pero todo era única y exclusivamente punto humano, carnal, intereses, conveniencia. No era lo que Dios había establecido entre él y su pueblo por amor. Después veíamos, hermanos, la iglesia del primer siglo. ¿Cómo es que la iglesia del primer siglo tiene esos cambios en donde el evangelio que dijo Jesucristo, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia de Dios? Veíamos cómo la iglesia se comienza a formar y obviamente tuvo que intervenir el Espíritu Santo para que estos hombres fueran guiados a hacer crecer la iglesia. Posteriormente veíamos los cristianos que se reunían en sus iglesias,
comienza a crecer la iglesia y una vez que la iglesia crece, se comienzan a formar lugares, se establecen lugares en donde, ¿por qué no decirlo? Ya no era tal vez la sala de alguna casa, sino ya tenían las posibilidades de reunirse en lugares más espaciosos. Esta semana, hermanos, a pesar de que lo que vimos la semana pasada, todo era conveniente al corazón de Dios hacia por qué el creyente se debe de congregar. La iglesia del primer siglo, a la fecha, hermanos, ha ido cambiando mucho. En algunos aspectos, para bien, pero en otros aspectos, no para bien. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, que ya está por morir, el apóstol Pablo, ser sacrificado, ser degollado, le dice a Timoteo, recuerda, Timoteo, que va a haber hombres ambiciosos y que usarán la palabra a su conveniencia. Otros van a contender, otros van a caer en fábulas. ¿Por qué? Porque la iglesia del primer siglo ya empezaba a experimentar no solo la persecución, sino el cambio de lo que Dios había establecido a manera de congregarse. Ahora, para atraer a la gente, utilizaban historias nuevas, historias que llamaran la atención y a veces las combinaban con la palabra de Dios. Al hacer eso, como bien dice la misma Biblia, que a veces el oído del hombre es muy quisquilloso, ¿verdad, hermanos? Nos gusta escuchar a veces cosas que no son, pero bueno, así es el hombre por naturaleza. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, a manera de referencia, se levantarán. Y obviamente, hermanos, al paso de los siglos se han levantado. Así que esta mañana, hermanos, vamos a entrar en esta parte que dice a manera de introducción. Dice, la pregunta que día a día esta generación de cristianos se hacen cuando se trata de tener comunión con Dios, surgen las preguntas clásicas que sé que hay más. ¿Debo ir a la iglesia para tener comunión con Dios? ¿Cómo la gente se hace esa pregunta, verdad, hermanos? Bueno, es una pregunta que si la llevamos a la par, aunque nunca se puede comparar la vida cristiana con la par de otra cosa, una similitud. Pues yo creo que para estudiar para sacar una carrera usted tiene que estudiar, ¿no, hermano? ¿Sí estoy en lo correcto? Es que digo así porque ahora la gente se pregunta, ¿debo ir a la iglesia para poder tener comunión con Dios? Una pregunta que se contesta sola, ¿no? Así como, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Pues blanco. Y la gente se sigue haciendo la pregunta, ¿debo de ir a la iglesia para tener comunión con Dios? Y surge a la par la pregunta, ¿para poder ser un atleta tienes que entrenar? Pues claro, la pregunta se responde sola. Siguiente, que vamos a estar entrando en ellas. ¿Debo asistir a todas las reuniones? Aquí quiero hacer una aclaración. Hay iglesias que tienen una sola reunión a la semana y es totalmente entre Dios y el pastor. Hay iglesias que tienen los 7 días de la semana y es entre Dios y el pastor. Hay iglesias que tienen 2 reuniones, 3 reuniones, pero lo que le puedo decir es que la media de las iglesias actuales en este país, vamos a hablar de este país, es de 1 a 2 reuniones a la semana. Después de esa estadística caen en 3 reuniones a la semana. Y vamos a estar hablando a qué se debe que algunas iglesias optan por tener una reunión más y otras iglesias una reunión menos. Entonces, eso también influye dentro del pensamiento de muchos cristianos. ¿Debo de ir a todas las reuniones? Porque curiosamente se ha fijado que hay cristianos que piensan ellos que con solo asistir el domingo como que ya cumplen, hermanos. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Como que se quedan con la cultura popular. Ándale, levántate, viejo. Ando bien crudo, levántate, vamos a la misa. Perdón la palabra, ¿verdad? Pero es como se le llama. Y ahí van las personas, ¿verdad? Porque se creó con esa cultura de que a la iglesia por lo menos hay que ir los domingos una vez a la semana, escuchar cierto tiempo una homilia del sacerdote y ya nos podemos ir y ya cumplimos con la vida social y la vida religiosa que debemos de tener como seres humanos. Eso en realidad, hermanos, es un error. Es un error bajo cualquier argumento que los vamos a estar hablando más adelante. Siguiente. ¿Puedo ser un cristiano virtual? Oiga, está de moda, ¿verdad? Los cristianos virtuales ahora. ¿Sí sabe cuáles son los cristianos virtuales, hermanos?
Ahora, hay cristianos virtuales, que vamos a entrar en ellos, que están por necesidad, ¿verdad? Se cerró, gran parte de todas las reuniones sociales y religiosas, a excepción de las alimenticias, porque es primera necesidad para el ser humano, humanamente hablando, pero fuera de ahí se cerró todo. Y la iglesia el año pasado subió en un porcentaje elevadísimo a la iglesia virtual. El problema radica que hoy en día parece ser que se ha creado más que una opción, una comodidad, mantener una, vamos a llamarlo una concurrencia con el mensaje de Dios de manera virtual. Y hoy en día, de hecho, los jóvenes están siendo muy atraídos. Y aquí nomás voy a tomar este pequeño espacio para contar esta anécdota. Hay un joven, un bloguero, se dice ser cristiano, así yo lo determino, porque su conducta no lo aparenta, pero él se proclama cristiano, que él inventó una iglesia. Él dijo que la iglesia de ahora ya no necesita congregarse en templos, que lo que la iglesia de ahora necesita es reunirse de 4 a 8 personas en una casa y a través de un televisor, una pantalla digital, poder escuchar el sermón de él. Obviamente es una tarugada, perdón la palabra, hermanos, porque tener la capacidad y la influencia de poder llegar a muchos jóvenes que no tienen doctrina, esto se tuerce. La iglesia no está en la necesidad para caer en ello. No hay Biblia para sustentar que Dios le habla al hombre y le dice, pues si quieres ve y si no quieres no vayas. ¿Sabían ustedes que cuando los judíos tenían sus fiestas, cuando tenían su tiempo de adoración, dice la misma Biblia que venían de diferentes lugares? Y no crea que eran de aquí de la Dyer y de la Hondo Paz. No. A veces caminaban distancias y está sustentado con el Evangelio de Mateo en relación a que venían a ofrecer a Dios sacrificio y venían de todas partes a Jerusalén. Hermano Daniel. Ese es un buen argumento. A mí me llama mucho la atención los trabajos. Ya me imagino uno llegar al trabajo a decirle al patrón, mira, si quieres que venga a chambear, manda un Uber por mí. ¿Qué le va a decir el patrón, hermanos? Le va a decir el patrón, ¿verdad? Pues métete de Uber mejor, ¿verdad? Porque es cierto, hoy en día el hombre le pone condiciones a Dios, cuando en realidad quien asigna las condiciones es Dios y Dios ya las estableció. Le dijo al hombre, edifica un templo y que sea para mí y sea un centro de adoración y ustedes tienen que ir a él. Entonces, volvemos a ese punto, ¿verdad? Este bloguero que fue muy controversial en las redes sociales entre los anglos por este pensamiento tan loco, de una locura que pareciera ser como que yo imagino al pastor de él, ¿verdad? Sí, apoyándolo, ¿verdad? Seguramente. Claro que no, hermanos, esto es una locura. No estamos en ese tiempo de vida como para caer en ello. Estuvimos bajo la pandemia y las iglesias tuvieron que modificarse, tuvieron que reinventarse. Pero eso no significa que los cristianos virtuales existan. Teniendo la iglesia a disponibilidad, teniendo el transporte, teniendo la salud, teniendo el tiempo, y luego la transforman en una virtualidad. Eso no es bíblico, no es bueno delante de Dios. ¿Por qué? Porque decíamos la semana pasada, la interacción humana es vital entre el hombre y Dios. Y aún entre los mismos hombres. Siguiente. ¿Es pecado no asistir a la iglesia? Es la pregunta que me hacían mucho los muchachos. O sea, contéstame, ¿es pecado? ¿Sabían ustedes que a esta respuesta muchos exponentes de la Biblia le sacan así como lo escucha? Porque muchos dicen que no es pecado. Otros, con los que quieren decir que es pecado, lo llaman de otra manera. Y la Biblia sí le da una respuesta. No va a encontrar un pasaje bíblico que le diga exactamente, si no vas a la iglesia es pecado. Pero la Biblia sí establece de que cómo se caracteriza un pecado delante de Dios. Así que sí hay manera de poder llegar a una respuesta a ello, que lo vamos a ver más adelante. Y luego seguimos diciendo.
¿Dios quiere que asista a la iglesia o es la iglesia la que quiere que yo asista? Porque a veces así se ve, ¿verdad, hermanos? ¿Será Dios o será el pastor que quiere que yo venga? Es que ya no me habla el pastor y ya no quiere que vaya. ¿Seremos nosotros, hermanos? Yo creo que no, ¿verdad? Es que debe de haber un individualismo, un razonamiento propio. Que mi relación con Dios no depende de si se comunican conmigo o no se comunican conmigo. Mi relación con Dios depende de mi propia vida, que yo debo de trabajar sobre de ella. Siguiente, ¿verdad? Y lo dice, a continuación hablaremos de este tema tan necesario en la iglesia de hoy. Así que entramos, hermanos. El congregarnos es importante, relevante y es una nueva experiencia en Dios y su palabra. ¿Por qué lo debemos de ver de esa manera? Porque el congregarnos es sin duda alguna un tiempo glorioso en Dios. Dice el Salmo 122, donde el entregar mi corazón trae bendición divina. ¿Qué decía el salmista David? Porque tú no te resistes a un corazón contrito y humillado. En otras palabras, el congregarnos sí tiene ese efecto de respuesta entre el hombre y Dios. Donde Dios busca a los adoradores, le dijo aquella mujer samaritana, y los ministra, como en el tiempo de Salomón, que se edificó el templo y la gloria de Dios fue tan grande que ni aun ellos mismos la pudieron sostener. Al aprender de su palabra es lámpara a mi vida. Definitivamente que aprender palabra de Dios es entendimiento e iluminación para nosotros, hermanos. Y a la misma vez dice, y así, su vez, produce el fruto que exalta y bendice, tanto como a Dios, a mis hermanos y a mi fe. Y es cierto, hermanos. Usted irá a decir, pastor, pero todo esto también se puede hacer en línea, ¿no? Yo me puedo alimentar en línea. Yo puedo cantar en línea. Yo puedo ofrendar en línea, hasta diezmar en línea. Yo todo lo puedo hacer desde una computadora. Es más, inclusive lo puedo hacer desde mi casa. Ahí mismo yo leo la Biblia, aprendo. Ahí mismo yo canto y adoro a mi Dios. Y ahí mismo yo tengo mi tiempo de oración. Ese pensamiento no solo es riesgoso, también es antibíblico. Cuando se tiene la opción de asistir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice en Efesios que dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la casa de Dios, Dios estableció ministerios con la finalidad de que edificaran ¿a quién? A la iglesia. Es grave que la generación de jóvenes de hoy, muchachos, les estén dando opciones. Porque al vivir así, lo único que se logra es que tarde que temprano la falta de interacción con la iglesia de manera presencial, con mis hermanos, la falta de interacción de un consejo, de un líder, de un pastor, la falta de interacción de adorar a Dios juntos, la falta de interacción, y le puedo seguir de lo siguiente, de todo lo que sucede dentro de la liturgia de la iglesia. ¿Sabe qué produce en nosotros? Produce egoísmo, produce preguntas, produce confusión. Y de hecho es rebeldía, porque estamos oponiéndonos al plan de Dios. Yo sí lo enseño, lo predico y lo sustento, otros le sacan, así lo digo abiertamente y en término caló, le sacan. ¿Por qué? Porque tienen miedo dañar la sensibilidad de los oyentes, y no estamos para dañar la sensibilidad de los oyentes. John MacArthur escribió hace tiempo una frase muy interesante, dijo, ¿por qué nos da temor predicar la palabra de Dios? ¿Porque se sienten ofendidos? Y luego él mismo dice la pregunta, ellos han estado ofendiendo a Dios todo este tiempo. ¿Cuál es la diferencia? O sea, dando a entender que no hay razón para quedarnos callados, cómo se debe de trazar el congregarnos en la casa de Dios. Betty. Tenemos que entender estos tiempos, pero eso que no impida lo que Jesús le dijo a los apóstoles, que vayan y prediquen el evangelio a las naciones, pero para eso tienen que tener un respaldo. Definitivamente, tiene que... Y fíjese que ese y por muchas razones más, Betty, la interacción, el congregarnos de manera presencial. Ana, bien, así que dice de la siguiente manera, congregarnos con fidelidad. ¿Sabía usted que hay una frase que dicen por ahí, tú asistes a la iglesia? Regularmente sí asisto. La palabra regular la hemos normalizado, cuando la palabra regular tiene un significado. La palabra fidelidad
la hemos extremizado, cuando la realidad es que la palabra fidelidad, no desde la perspectiva fiel de la fidelidad de Dios, sino del hombre hacia Dios. En ese contexto hemos cometido el grave error de decir, es que yo nunca le voy a ser fiel a Dios. Estoy totalmente de acuerdo con usted, vamos a una mirada hacia el varón perfecto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nuestro corazón está viviendo acorde al propósito y al deseo de Dios, el que pesa los corazones, Él va a entender que nosotros hacemos el esfuerzo diario por vivir en fidelidad. Así que dice de la siguiente manera: esto significa asistir a las reuniones semanales de mi iglesia, apartando el tiempo que seguramente traerá bendición a mi corazón y a mi familia. La fidelidad de Dios a mi vida ha sido plena. Por lo tanto, mi compromiso debe de ser pleno hacia Él y no hacia el hombre. Venir a la iglesia no es quedar bien con el hombre, con el pastor, con la iglesia, con los hermanos. Venir a la iglesia es un asunto individual. Es entre yo y Dios. Sin que tenga que intervenir una negociación, sin que tenga que intervenir un interés, sin que tenga que intervenir una cultura, sin que tenga que intervenir una mentira. Es entre Dios y yo. ¿Por qué? Porque dice aquí, sabemos que habrá alguna ocasión posiblemente donde no podré asistir. Y ahí es donde Dios pesa nuestro corazón y sabe que no fue por imprudencia o por mentira. Proverbios 21:2, por favor. O sea, hace que cuando yo falto a la iglesia, cuando yo me ausento de la iglesia, Dios, que conoce mi vida, Él sabe que a veces no va a ser posible. Ejemplo, ¿verdad? Así para poder entrar. Un ejemplo típico, ¿verdad? No sé, usted viene rumbo a la iglesia y lo chocan. No, pues ni modo que deje el carro ahí, ¿verdad? Y se venga. Aunque bueno, no deja de ser opcional. Muchos chocan, dejan el carro y se van a trabajar. Hace muchos años, aún recuerdo cuando estaba haciendo mi tesis y ya estábamos en el examen profesional. Recuerdo que nos dijeron, esta es la hora, este es el día y este es el lugar. Y ahí estaban los sinodales, los jueces, por así decirlo. Eran 3 licenciados. Y recuerdo que pues era imperdonable, no se podía fallar, hermanos. Y nos contaron la experiencia de una persona que la chocaron. ¿Y qué cree que hizo? Salió corriendo. Salió corriendo, ¿por qué? Porque era una cita. Era una cita. Entonces, ahí vemos la importancia cuando le damos peso a algo que vale la pena, ¿verdad? O algo que tiene valor. Entonces, ¿quién lo tiene por ahí? Proverbios 21:2. Entonces alguien puede decir por ahí, ¿verdad? Yo sí soy fiel a la casa de Dios, pero falta constantemente, se ausenta constantemente. Hay que evaluar porque Dios es quien pesa el corazón. Después dice aquí, ¿qué significa entonces congregarnos con regularidad? Congregarnos con regularidad. Esto significa no asistir a todas las reuniones semanales. La frase regularidad es por debajo de lo normal. ¿Cuántos recuerdan cuando en la escuela, allá hace muchos años, pues, estábamos ya, ¿verdad? Muchos años. Había nomás 3 colores en la escuela, ¿verdad? El regular, o sea, el que no pasaba, el medio y el alto. ¿Y se acuerdan, hermanos? ¿A ustedes no les tocó eso? Pues sí, el regular era el que no pasaba, era un hecho. Y luego el medio era el que, bueno, pues allá anda tocando la línea, ¿verdad? Y el alto, el que no se tenía que preocupar por nada. Antes así no se evaluaban, hermanos. Yo aún recuerdo. Muchas personas, cuando se trata de congregarse, en realidad esa regularidad entre ellos y la casa de Dios no es correcto. Y sigamos leyendo, dice, es por debajo de lo normal. Más claro, falto de una vez en cuando. A veces yo recuerdo que me acercaba a los hermanos y decía, hermano, te extrañamos. Me decía, ya tenía un mes que no faltaba. ¿Es en serio? Ya tenía un mes que no faltaba. Así como que tengo derecho a faltar, ¿no? Me quedaba pensando, decía, no, pues yo no sabía que se tenía derecho a faltar, como dice el hermano Daniel retomando sus palabras. Condicionamos a Dios. No, es que en realidad cuando comprendemos lo que Dios hace en su casa, hermanos, el valor de la casa de Dios, el congregarnos en la casa de Dios, se transforma y se convierte en algo de extremo valor y prioridad para nosotros. Así se lo digo tajantemente. Cuando el pueblo de Israel dejaba de congregarse o de obedecer al Señor, se nota cuando lee uno, se nota aparentemente
Fíjese que, fíjese que yo he escuchado personas cuando conversamos que me dicen así: es que faltar de vez en cuando no afecta. Bueno, hermanos, bíblicamente sí afecta, socialmente afecta. De hecho, generalmente cuando van a promocionar a alguien, si algo se fijan, no solo es en su habilidad, sino también en su compromiso. ¿Sí lo han notado? No solo ven lo inteligente que es, también ven su compromiso al lugar, ya sea trabajo o escuela. ¿Por qué? Porque socialmente hablando, sí representa un valor cuando uno falta, sí representa un valor. Betty. Yo creo que el ejemplo de este senador republicano de aquí del estado de Texas, no le vamos a hacer promoción, ¿verdad? Pero que pues, lo siguieron las cámaras y iba rumbo a Cancún, que de hecho llegó a Cancún y luego se regresó porque él expresó su opinión muy personal. Pues es algo interesante porque la prensa con justa razón dijo: ves que los que te eligieron están pasando por una crisis y curiosamente tú te vas a lo opuesto. Wow, se lo comieron vivo, ¿verdad, hermanos? Vivo se lo comieron. Si lo llevo al marco bíblico, al marco espiritual, qué curioso, hermanos, cuando más mal nos va, ¿qué cree? Es cuando más debemos de venir a la iglesia, cuando más mal nos va. Si no, pues se nos mete el espíritu de Teddy, ¿verdad? Se nos mete el espíritu de Teddy Cruz, ¿verdad? Perdón, ya lo dije, ¿verdad? Pues sí, para que me entienda. ¿Ya? Entonces, dice aquí, sí afecta, hermano Daniel. El pueblo de Dios empezaba de vez en vez. Y ese de vez en vez se repetía. Y ese se repetía, los metía en riesgos de perder la comunión con Dios. Porque sí afecta, sí termina afectando. Dice aquí: de mi iglesia, por razones que para algunas son consideradas normales, saludables o justificables, debemos considerar que congregarnos no es una obligación impuesta por el hombre, como puede interpretarse. La gente sigue pensando que los pastores los queremos obligar a que no falten. Hay pastores que sí obligan, pero no es bíblico. No es bíblico. No hay Biblia para sustentar que usted está obligado. Lo que sí es bíblico es que es un mandato. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el mandato es algo que nos da una autoridad nuestra y una obligación es te guste o no. Depende del contexto. Es la diferencia. Y Dios jamás al hombre le dice congrégate para dañarlo o perjudicarlo. Es para producirle un bien. Muy marcada la diferencia. Aún así existen riesgos cuando esto sucede. Vamos a ver una lista, hermanos, así brevemente, de unas estadísticas que yo saqué en relación a por qué la gente falta a la iglesia, por qué la gente se ausenta, por qué la gente regularmente no viene. Está bien interesante, dice de la siguiente manera. Dice, el riesgo antes de entrar a esa lista. ¿Cuál es el riesgo de no venir a la iglesia o venir a la iglesia de manera regular? Es fácil que nos acostumbremos a dejar de congregarnos, ya que con el tiempo el sentido de obediencia y responsabilidad de parte de Dios lo reemplazamos por no siempre puedo asistir, trayendo la frase célebre, Dios entiende, como si Dios fuera árabe, ¿verdad? Y fuera a negociar con nosotros. Aquí en casa oraré. El no asistir puede traer con el tiempo tibieza espiritual. Ese es un riesgo muy grande que se vive, el no asistir a la iglesia. ¿Pero cómo? ¿También dentro de la misma iglesia hay tibios espirituales? Sí, sí es cierto. Pero imagínese si viniendo es una lucha, imagínese no viniendo. Así de simple y así de fácil. ¿Dónde está el mayor riesgo? No, es que Dios sabe que mi corazón, yo le busco, yo sí oro en verdad en mi casa. Mire, hermano, la realidad es que es complejo. Es muy complejo. No digo imposible, pero sí es complejo. Y aparte que es complejo, no es lo que Dios establece. Dios le establece al hombre, ve, búscame, encuéntrame, tengo algo para ti.
Esa es la diferencia. Y luego seguimos leyendo. Esa tibieza espiritual donde nuestro corazón se puede endurecer, y ahí es donde se abre una brecha a la crítica, a la indiferencia, al aislamiento, que termina en alejarnos de su casa. ¿Sabía usted que es como un declive? Muchos que dejan de venir a la iglesia, que dejan de tener comunión con Dios, que ya se dejaron de congregar. ¿Ustedes sabían que empezaron poco a poco, hermanos? También existen los casos que se van repentinamente, que son los, perdón la expresión, son los peores, porque llegaban cargando muchas cosas en su vida que jamás se las pudieron entregar a Dios. Eso está peor, porque estando aquí no supieron entregarlas. Pero los que se van decayendo es como dicen cuando llevan personas a Alcohólicos Anónimos a conferencias de drogadictos. ¿Qué es lo que empiezan a decir ellos generalmente al abrir? ¿Cómo es que me enganché a la droga? ¿Cómo es que me enganché al alcohol? Y luego, ¿qué dicen, hermanos? Con una. De vez en cuando. Una vez de vez en cuando. Nomás me tomé poquito. Y luego comenzó. Yo pensé que lo podía dominar. Y cuando menos pensé, ya era un alcohólico. Hermanos que no es con el afán de exhibir, pero varones o mujeres, hermanas, si usted viene de una vida sin Cristo, en donde usted cayó en alcoholismo o en drogadicción, dígame, ¿estoy errado en relación a esto? Así se empieza. O sea, nadie llega con los cuates y dice, déjame el 6 que me lo voy a acabar. Empiezan con una, pensando que lo pueden dominar. Cuando llevamos esta analogía al riesgo dentro de la vida cristiana, al dejar de congregarnos, es muy común, hermanos. Y sabe que no solo es común, tiene más peso. Porque aquí nosotros tenemos una lucha espiritualmente hablando con Satanás, que cuando ve esas grietas, cuando ve esos pequeños orificios, ¿qué cree? A veces se sirve con la cuchara grande. Y si no, pregúntele al rey David. El rey David andaba en un lugar donde no debería de andar y terminó con una desgracia sobre su vida. Ya sabemos, ¿verdad? La historia. Yo he conversado con creyentes que me han dicho a mí abiertamente, hermanos, nunca falto, y el día que falté, me fue re mal. Y yo le digo, o sea, no es que Dios te haya castigado como algunos lo interpretan, porque hay gente que enseña que Dios castiga cuando la gente falta a la iglesia. Dios no castiga, hermanos, son la consecuencia de nuestros actos. Es como cuando lo para la policía a uno, ¿verdad? Dice, no sea malito, perdónemela. Luego se le cae en el oficial, o sea que si no te perdono soy un policía malo, estoy cumpliendo con mi trabajo. Te pasaste una luz, tienes una infracción. En la vida cristiana es igual. Cuando el creyente no practica esta parte en su vida espiritual, no es que Dios lo castigue, lo dejamos en claro. La consecuencia de sus actos de no tener fidelidad y estar de manera regular lo lleva a vivir un cristianismo sin disfrute pleno en su comunión con Dios. Es como los matrimonios. Los matrimonios cuando ambos están en sus tiempos y viven y trabajan posiblemente, pero ahí están los dos duermen en cama, ¿por qué no decirlo? Tienen un día dentro del día para comer juntos, se sobrelleva el matrimonio. Pero ¿qué pasa cuando de repente ya ni comen juntos y uno duerme una hora y luego el otro en otro horario? ¿Qué termina sucediendo? ¿Qué dice la experiencia, hermanos? ¿Cómo terminan esos generalmente? No todos, pero ¿qué dice la experiencia en relación a esos matrimonios? Terminan separándose, terminan viviendo en infidelidad, terminan practicando cosas indebidas en donde quiebran, dañan. ¿Por qué? Porque es natural, a la falta de interacción, a la falta de convivencia, el riesgo es muy elevado. Espiritualmente hablando, es igual, no más que es mayor, porque aquí tenemos un enemigo que va con todo. Hermano Daniel. Sí, sí.
Son varios factores. En primer lugar, el individual. Que yo me congregue en una iglesia de comodidades o vaya, vamos a llamarlo de recursos, porque a veces algunas son cómodas y otras tienen recursos, a que yo me congregue en una iglesia carente en crecimiento o pequeña, como lo queramos interpretar, en realidad no tiene nada que ver con la individual de mi relación con Dios, porque mi relación con Dios se define cuando yo abro mi corazón, así de simple. Obviamente la doctrina y todo eso influye considerablemente, pero yo estoy hablando del individualismo, uno mismo. Los cristianos del primer siglo arriesgaban sus vidas para congregarse. Perdónenme, hermano, pero si en estos tiempos viviéramos la persecución y le dijeran a los cristianos del gobierno de los Estados Unidos, es una ilustración, al que le encuentre asistiendo a una iglesia cristiana, le damos chicharrón, mire, yo le aseguro, hermano, que un alto, elevado porcentaje. Así tajantemente se lo digo. ¿Por qué? Porque no se ha considerado el valor de estar en este lugar. Cosa que la iglesia del primer siglo sí lo consideró. Sabían que sus vidas estaban en riesgo, pero a la misma vez jugaban la carta, por así decirlo. ¿Pero qué no es una locura? ¿No es una imprudencia? Bueno, pues entonces nuestros hermanos en China están locos. Están locos. Mándeles un montón de correos electrónicos y díganle que están locos, que para qué arriesgar su vida por congregarse. Pareciera ser que los que no estamos comprendiendo de este lado somos nosotros, porque ellos encontraron algo importante. En China actualmente el gobierno chino, el gobierno comunista, está destruyendo las iglesias, literalmente destruyéndolas, cayendo a piedra sobre piedra, más grandes, más influyentes de ese país. ¿Y qué cree que hacen los cristianos, hermanos? ¿Lloran? ¿Se deprimen? No. Se siguen congregando. ¿Y sabe cuál es el problema de la iglesia ahorita, del país ahorita en el gobierno chino? Que es un problema, ya se dieron cuenta que entre más los dañan, más se están levantando, más se están convirtiendo, más se están apasionando por el evangelio de la cruz. Es porque encontraron el valor de la casa de Dios desde manera individual al congregarse. Sí, dijo el bien y conocido JG que la costumbre es más fuerte que el amor, ¿verdad? Y yo creo que no solo en el amor eros, en el amor del amor sentimiento también, sino curiosamente se está impresionando que a veces en el amor de Dios también. Bien. Sí. Evangelizar. Abrir. Ahora, ¿por qué? Porque en realidad Dios termina honrando el corazón de sus hijos. Bueno, voy a ser muy responsable en mi comentario. Nosotros somos la iglesia occidental, ¿verdad? Bien, la iglesia occidental, en un alto número de ellos, es desde arriba, desde los púlpitos. La doctrina se está comprometiendo y como resultado, los estudiantes, las ovejas, los feligreses, cualquier título que le demos, se alimentan de ese evangelio confuso, light, etcétera, etcétera. Ese es un factor. El otro factor es que al final del día la Biblia enseña y la Biblia dice que nosotros somos responsables de nuestros actos. O sea, hace que yo no puedo llegar delante de Dios y le decir, es que a mí no me enseñaron. Tú tuviste una Biblia, un razonamiento y el Espíritu Santo sobre ti, dentro de ti, a un lado de ti, para haber escudriñado y haber comprendido mi palabra. Ya no hay ignorancia. Es como en la escuela, ¿verdad? Es que aquí la palabra legal aquí es yo no sabía, y como no sabía, pues me la tienen que pasar. No, perdóneme, la Biblia enseña claramente que Dios no tendrá por inocente al culpable. Perdón que levante el tono, dando a entender, no os hagáis. ¿Verdad? Así, ya no puedo ser más claro. Bien, ahora, entonces este riesgo sí ha dañado en la regularidad.
Este riesgo antes no se notaba, era muy bajo el nivel de cristianos aquí en el occidente que no asistían a la iglesia, era muy bajo. Hoy en día parece que ya se devolvieron los papeles. Ahora el que viene a la iglesia fielmente es raro. Ya le llaman religioso. Y el que falta con regularidad, sí, tengo cosas que hacer. No todo es Dios, Dios, Dios. Y la gente empieza a crear una falsa mentira. Bueno, una falsa verdad que en realidad es una mentira. Así que vamos a entrar en esto, dice por aquí. ¿Por qué algunas personas dejan de congregarse? Voy a entrar a las estadísticas. Dice aquí, estudios sobre las iglesias han registrado algunas razones que son causas fuera del alcance del congregante. Hay 3 razones por las que los cristianos dejan de congregar. Uno, o con regularidad empiezan a asistir. Uno es la participación de la iglesia. El otro es la participación del individuo. Y el otro es, ahí se va a mencionar para entrar en ello. Dice en primer lugar, distancia. Es cierto, muchos creyentes por la distancia no se pueden congregar fielmente. Y es cierto en el sentido de que viven en pueblos, lugares distantes, y ellos dicen, no me es posible. Y uno dice, bueno, pues haga su esfuerzo, ¿verdad? Al final del día. Siguiente, por trabajo. Otros porque los cambiaron de horario de trabajo, ya se les impide venir a congregarse, que al final del día es perjudicial para la vida del creyente. Pero a veces el trabajo, si usted tiene un trabajo de día y sus cultos son de noche, y luego que le cambien el trabajo a la noche, pues qué perjudicial, ¿verdad, hermanos? Qué perjudicial. Siguiente, por limitación física, es cierto. Otra de las causas por la cual a veces el congregante no puede ser, dicen estas estadísticas, que es por enfermedad, o por mayoría o por minoría de edad. Yo conozco personalmente de primera mano jóvenes, y los he conocido toda mi vida, que no pueden venir a la iglesia con fidelidad porque sus padres son unos tibios espiritualmente hablando. Y ellos traen una pasión por dentro y es una limitación. Pero también conozco inversos, ¿verdad? De la misma manera, personas que a veces la edad les impide. Por ejemplo, conozco un hermano en Cristo muy apreciado por mí, que hace unos meses conversábamos y me decía, Saúl, fíjate que ya no puedo ir a la iglesia entre semana. No, pues que le digan eso a un pastor, hermanos, pues obviamente tenemos que hablar, ¿verdad? Ni modo que le diga, órale, qué padre, ¿verdad? Le digo, ¿puedo preguntar por qué, hermano mío? Me dice, sí, ya tengo problemas con mi vista, ya no veo de noche. Dice, de hecho, todo lo hago de día. Dice, ya no veo de noche. Dice, ya médicamente hablando, ya estoy restringido a manejar de noche. Dice, así que triste y dolorosamente me lo decía así. Solo puedo asistir los domingos. Le digo, bueno, pues bendito sea Dios que aún lo puede hacer. Y le dije, ¿verdad? Obviamente, busque un recurso dentro de la iglesia, alguien que lo apoye. Dice, bueno, pues ya lo he hecho, dice, etcétera. Ahí cierro la conversación. Estoy hablando de las causas. Siguiente, por cuidado de salud a un familiar, es cierto. Hay personas que no pueden congregarse con regularidad porque tienen un enfermo en casa, hermanos. Y esto es algo natural. Un hermano, papá, mamá, que tienen que atenderles y no pueden asistir con regularidad. Otra de las causas, de acuerdo a las estadísticas, dice que es la falta de transporte. Es cierto, fíjese, hay personas que a veces viviendo en países primermundistas, ¿verdad? No pueden venir a la iglesia. Y se dice que estas estadísticas dicen que también es por falta de transporte. Último, por el idioma. Hay gente que se desalienta a asistir a cierta iglesia por el idioma. Qué duro es para las personas que llegan a una iglesia que está cerca de su domicilio y pues solo hablan puro español o puro inglés, ¿verdad? Y a veces las iglesias de su idioma primordial pues están a distancia. Dicen las estadísticas que estas son algunas de las razones por las cuales a veces los congregantes se desalientan o faltan con regularidad. Siguiente. Otras razones son posiblemente causadas por la iglesia. Estas estadísticas encontraron también que hay iglesias que son el factor. Ya el factor no es lo que está por fuera. Ahora el factor es lo que está dentro de ella misma. Uno, por presión. Sí, pues cómo no, ¿verdad, hermano? Exceso de reuniones o trabajo en la iglesia. Sí es cierto, hay iglesias que se mandan. Hay iglesias que tienen como hebreos a los pobres cristianos, ¿verdad? Un saludo a todos esos pastores, ¿verdad?, que lo hacen. No, la iglesia no son hebreos. La iglesia tiene vida propia y tiene vida social y vida familiar y vida laboral. Y es una combinación, pero sobre todas ellas hay una responsabilidad primordial que es mi vida espiritual. Eso sí es bíblico. Y dice que por ahí la presión.
pues, los quieren tener chambeando o en su efecto el exceso de reuniones. Siguiente, por mala experiencia, algún hermano en la fe, algún líder o el pastor, ¿verdad? Que lo hirieron, lo ofendieron, lo acusaron. Esto hace que las personas regularmente se ausenten de la iglesia. Siguiente, por doctrina errónea. Es duro, pero a veces la gente deja de asistir a la iglesia porque los predicadores o a veces inclusive el mismo pastor predica enseñanza que no es bíblica. Y esa persona dice, no puedo. Y ahí entra la complicidad, ¿verdad?, de seguir asistiendo a ese lugar, pero es un proceso, hermanos. De hecho, yo he conversado con personas que dejan literalmente de asistir a sus iglesias y cuando yo les pregunto, ¿cómo nació? Bueno, el primero cuando el pastor se aventó algo así como que Jesús pecó. Le digo, ¿cómo que Jesús pecó? Dice, pues yo por mí me levantaba y me salía, o por mí me levantaba y le decía al pastor. Dice, pero por respeto. Dice, ya después oré, dice, y pues dije, bueno, tal vez el pastor no durmió por estar orando y preparando la enseñanza y se le salió, ¿verdad? Se la pasé. Dice, pero ya 2 veces, 3 veces, dice, uno se va desalentando y uno ya no puede estar ahí. Es correcto. Las estadísticas dicen que a veces la iglesia es la causante. Siguiente, por exclusividad. Solo un grupo de ellos es aceptado. Oiga, qué interesante, ¿verdad? Esas iglesias exclusivas. Llega alguien nuevo y ¿cómo lo ven? Como un extraño, ¿verdad? No se le acercan, no lo saludan. Y esa interacción, esa primera impresión, segunda, tercera y cuarta impresión, hermanos, hace que las personas pierdan el ánimo, el aliento por asistir a la casa de Dios, dicen las investigaciones. Siguiente, por falta de parte del pastor. Pues una falta moral, una falta ética, una falta de carácter. El pastor dice una cosa arriba y abajo hace otra. O en su efecto, ¿verdad? Pues el pastor es transero, el pastor es ladrón, el pastor es chismoso. Pues cómo no se va a desalentar la gente, ¿verdad, hermanos? Si usted va a decir, no, pues es que, no, ¿a poco sí hay pastores? Sí, sí hay. Sí hay. En muchos en mi opinión muy personal, muchos de ellos no son pastores. Porque un pastor que tiene un llamado tiene muy firme que hay cosas que no pueden pasarle en un ministerio. Nos podemos resbalar en el sentido de que tal vez por ahí, ¿verdad? Pero ya que sea por deporte, no, hermanos. Por deporte ya no. Por deporte sí se desalienta a veces la gente. Y por último, entre la doctrina y la realidad. Enseñan valores, pero no los practican. En otras palabras, saben, conocen la palabra de Dios, pero abajo, entre la grey, pues se conocen los chismes de todos, ¿verdad? El hermano dice que no se embriaguéis y el hermano se avienta sus beers. y se vive un ambiente abajo diferente a lo que se enseña. Eso desalienta, dicen los investigadores, para que la gente comience a dejar de asistir a la iglesia. Pero también hay una tercera que es la que ocupé para este punto. Dice, otras razones que son posibles es por la causa de uno mismo. Fíjese que ya no es tanto por lo exterior, ni es tanto por lo que sucede en la iglesia. Estas son causas por mí mismo. 1, por agotamiento, exceso de trabajo o actividades de vida. Hay gente que sabe que es prioridad, pero el exceso de trabajo, hermanos, los deja dormidos en casa, les baja las pilas, les cambia el estado de ánimo y eso termina produciendo el empezar a faltar a la iglesia. Esto no tiene nada que ver ni con el diablo, ni con la iglesia, ni con las limitaciones físicas o espirituales. Es porque yo mismo elijo. ¿Y sabía usted que en hermano mío, el cristiano debe de aprender a administrar su tiempo? Uno debe de aprender a administrar su tiempo. Estos días son entre yo y Dios y no se mueven porque son entre yo y Dios. Es mi vida espiritual. Pero qué curioso, cuando la gente anda sin Cristo, hasta con gripa se van a jugar fútbol. ¿Sí los ha visto? ¿Por qué? Porque es domingo de fútbol. Andan que trabajaron el sábado hasta las 3, 4 de la mañana y dicen, el domingo es familiar. Y se van y se pueden estar desmayando en el camino, pero hay un compromiso. Es ese tipo de analogía, lo que lo llevo yo, es cuando uno realmente toma el compromiso y administra su tiempo delante de Dios. Siguiente, por miedo. Oiga, como que el miedo ya se hizo popular, ¿verdad? Oiga, ¿por qué no paga la luz? Es que tengo miedo a la pandemia. Oiga, pues, ¿por qué no
No le ha dado de comer a sus hijos. Es que tengo miedo a la pandemia. No se manden, hermanos. La pandemia ya está pasando. Las iglesias se tienen que reabrir y los creyentes tienen que asistir a ella. Mire, los bares, no solo aquí en Estados Unidos, en muchos lugares. ¿Cuántos lugares clandestinos no encontraron, hermanos? Cruzando el charco. Me río porque las notas, ya ve cómo son las notas de Juárez, ¿verdad? Del diario de Juárez. Los agarraron y las pandemia tardeadas, las pandemia paris, las pandemia noches. Otro de mí, qué bárbaro, no les importa la salud, lo que importa es pasar el rato. Es que a veces el gusto y el placer, hermano, quita el miedo. Y el cristiano tiene que aprender a lidiar con esto y tiene que aprender a poner su confianza en Dios. Siguiente argumento, dice aquí otra de las razones. Pues por pereza. Si tiene tiempo, tiene carro, tiene dinero, tiene fuerzas, pero no quiere. Es como los hijos, ¿verdad, hermanos? Mi hijo, ¿por qué no ha tendido su cama? O sea, cuando quiera, mi hijo. Ahorita. Alguien dijo por ahí, es desidia. No, a veces es pereza. Es pura pereza. Y en la vida cristiana, a veces, hermanos, por pereza, dicen estas estadísticas, que los mismos cristianos se confiesan y dicen, pues es que sí puedo, lo que pasa es que pues no traigo ganas. No es desaliento, no es exceso de trabajo, es porque no quiero. Siguiente, por inmadurez, sobre la fe y su nueva vida en Cristo. Pero ¿por qué tengo que ir a la iglesia tantos días a la semana? Y luego uno dice, pues si nomás son 2, 3 días, dependiendo de la iglesia, ¿verdad? ¿Pero por qué tanto? Cuando uno es adoctrinado en el Evangelio, uno se encuentra que parte de mi comunión con Dios pende sobre la casa de Dios. ¿Sí lo sabía eso, hermanos? Cuando digo pende, doy a entender que depende. Sí influye este lugar. Y no importa qué tan nuevo y qué tan maduro sea usted o yo, mi comunión con Dios es madurar y comprender que aquí es donde me conviene estar. Siguiente, cambio de vida. Pues sí, hermanos, fíjese que las investigaciones reportan que a veces cuando se casan, pues como que a ella o a él, pues no son muy apasionados, ¿verdad? Y dicen, pero ¿por qué hay que ir? No, nomás los domingos. Y ándele, pues por amor, ¿verdad, hermano? Ya nomás vienen los puros domingos. Otro, por divorcio. Personas pasan por divorcios y debido a ello les mueven su estado de vida y terminan ausentándose de manera regular o de manera fiel. Siguiente, por la escuela. Muchos ponen como excusa la escuela. Brevemente le cuento esta anécdota, a ver si me queda tiempo. Híjole, ¿qué horas son, hermanos? 1 minuto. Una vez me senté con una mamá y le digo, hermana, ¿por qué no vienen sus hijos a la iglesia y usted sí viene? Así la solté fría, ¡cuic!, derechita. Porque de repente le va la mamá y los muchachos no iban. Y la mamá me responde así. Ay, pastor, salen tan cansados de la escuela. Estaban en la high school y el otro en la middle school. Salen tan cansados, así en ese tono, que yo los dejo que se acuesten temprano. Yo los dejo que descansen, que se tomen su siesta. Actualmente están separados del Evangelio. Actualmente uno de ellos ya tiene un hijo fuera de matrimonio. Actualmente, escuche lo que le voy a decir, no es crítica, no di nombres, si no se debe hacer, pero porque lo sé. Actualmente uno de ellos ni siquiera terminó la high school, ni la terminó. ¿Por qué? Porque era tan pésimo estudiante, perdón que lo exprese así, hermanos, que no pudieron con él y no le dieron su certificado. ¿Sabe? No podemos justificar, hermanos, razones así. Siguiente, por la mayoría de edad. ¿Sabía usted que me llamó mucho la atención? ¿Cómo es que las estadísticas dicen que cuando el joven o la señorita crecen y brincan a la mayoría de edad, los padres piensan que pierden un grado de autoridad sobre de ellos? Y para poder llegar a este punto tuve que leer otro artículo sobre otra estadística que decía que cuando los
los estudiantes entran están por finalizar la high school o entran a la universidad aquí en Estados Unidos, las estadísticas dicen que los muchachos se alejan del evangelio y de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos ahora sienten que son lo suficiente maduros para tomar decisiones y hacer cambios sobre sus vidas. Y curiosa y dolorosamente, los primeros cambios que hacen sobre su vida, ¿sabes cuáles? Dejar la iglesia. Hermanos, padres que estamos aquí, si usted tiene hijos mayores de edad, solteros, que viven bajo nuestro techo, hermanos, les comparto la frase célebre de mi papá: mientras tú vivas bajo este techo, son mis órdenes. Metafóricamente me decía: yo te pago, yo te mantengo, aquí todo es por mí. Así que si yo digo todos, todos. Y créame, hermano, hoy por hoy, bendito sea Dios por esa conducta y esa moral de mi padre. Porque yo creo que si mi padre me hubiera dicho: pues si quieres quédate, créame, hermano, yo no estaría aquí tal vez. Y dice esta estadística que este efecto de la independencia entre 17 y 18 años es común en la juventud de la actualidad. Y por último, porque aquí me voy a quedar, prioridades mal enfocadas. Este también es muy interesante. Trabajan toda la semana, 40, 50, 60 horas, o estudian toda la semana, pero cuando se trata de la iglesia, son prioridades mal enfocadas. Pueden ir a los gimnasios como una rutina. Pueden tener caminatas mañaneras, tarderas o nocheras que van a caminar a los parques. Y como una religión, ahí están. Tienen sus reuniones familiares como una religión, no fallan. Pero la iglesia, dicen los investigadores, que no es algo para ellos prioridad ya, y se les llaman o las consideran prioridades mal enfocadas. O sea, sí ven que es una prioridad la iglesia, pero está mal enfocado. Es más importante hacer esto. Miren, hermanos, enseñar esto que estoy enseñando yo sé que puede despertar y muchas ganas de hacer preguntas. Y se las abstiene tal vez, ¿verdad? Porque van a decir: mira el hermano, si quiere mándenmelas a los secretitos y se las contesto a los secretitos. No tengo ningún conveniente. Si me quiere agarrar afuera a un lado, hágalo. Yo con mucho gusto le voy a mostrar a través de la palabra de Dios y de acuerdo a las estadísticas cómo es que la iglesia de ahora, el congregarse ya no es una opción. Ya lo ven como una opción, perdón. Congregarnos no es una opción, es un mandato y es una necesidad, hermanos. Hermano, ya me imagino que usted llegue a su trabajo tarde y le diga al patrón: ¿por qué llegaste tarde? Lo que usted le diga. Porque pues pasé a McDonald's y me senté a comer un café y una hamburguesa. ¿Y qué? ¿Qué le va a decir el patrón? Órale. No, pues ve y échate otra. Mañana. ¿Puedo llegar tarde? Y también pasado mañana. Y síguele la semana, ya no vuelvas. Si nosotros nos diéramos cuenta cuando la iglesia es una necesidad, como decía el hermano Daniel, va a llegar un punto en donde ni la persecución nos va a detener para cantar juntos, para adorar juntos y para buscar a Dios juntos. Ni la persecución nos va a detener. Muchos decían: es que la iglesia del primer siglo era diferente. Creo que la evidencia clara es que en pleno siglo XXI esto sigue igual, repitiéndose y de una manera más notoria. Porque en aquellos tiempos las iglesias no eran tan grandes, hermanos. Eran pequeños lugares. Ya finalicé. Hoy en día, construcciones que tardan años en levantarlas y ver cómo las derriban, hermanos. ¿No ha visto videos? Ahí están en el internet, búsquelos. Cómo llega el gobierno con sus marcas de gobierno y empiezan a derribar. Y muchos cristianos afuera de ellos, nomás en silencio, se les salen las lágrimas. Véalos y ustedes dicen: mira, esos fanáticos. No son fanáticos, es que encontraron un valor y una verdad tan profundo en ellos que la iglesia no es una opción, es un hambre, es un despertar. Y yo creo que eso en parte debería sucedernos a nosotros. Es como nuestras casas, hermanos. Póngase de pie, por favor. Si a alguien de nosotros se nos quema una casa o nuestra casa, hermanos, ¿a usted le va a dar igual? No, ¿verdad? Duele. ¿Por qué? Son pedazos de sheetrock con unos bloques y un pedazo de tierra.
y un roof allá arriba. ¿Por qué duele? Por el valor sentimental que tenemos sobre ese lugar. Imagínese la iglesia. Este no es un valor sentimental, este es un valor espiritual. Esto es eterno. Gracias, Betty. Es eterno entre yo y Dios. ¿Cómo hace falta volver a despertar el cristianismo en la actualidad sobre esos cristianos que se atreven y le dicen a sus patrones de trabajo: ¿sabes qué? Estos días sepáramelos porque yo voy a la iglesia. ¿Cómo hace falta ver negociantes, dueños, patrones, gerentes, empresarios que tienen la posibilidad de decirle al proveedor, al empleado: mira, después de este horario me tengo que ausentar, tú estás a cargo porque yo tengo una cita con Dios? ¿Cómo hace falta, hermanos? Eso no es religiosidad y no es fanatismo, eso es enfocar primeramente a Dios. No, pero yo voy a ver el culto al siguiente día, me dicen de repente cuando platico con personas de iglesias: no, yo veo el culto al siguiente día. Te acostumbras tanto a ver el culto que ya te olvidas de tu comunión con la casa de Dios. Eso, hermano, eso no se llega de la noche a la mañana. Es paso a paso como van cayendo esos cristianismos. Y mi deseo como pastor al enseñar esto, hermanos, es que nosotros frenemos, concienticemos y retomemos lo que nos corresponde como hijos de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Hermano Daniel, despídanos en oración en esta mañana.